Bueno. La Ventana, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que se desencadena una enfermedad? ¿Cómo es que se puede curar o no? El tema de hoy, tiroides. Hemos invitado al doctor Jorge Herrera, médico gastroenterólogo. Bueno, endocrinólogo, perdón. Quien nos acompaña junto con el doctor Gustavo Alcalá. Bueno, un tema que tiene, conversábamos antes de empezar, que tiene varias cosas importantes. Primero, tiene un significado medio simbólico, porque la tiroides es una de las glándulas que, si no funciona cuando uno nace, genera un daño gravísimo e irreparable. Uno de cada 3.000 a 4.000 niños no tiene funcionando bien su tiroides, y si eso no se detecta pronto y no se trata, genera una tragedia. Y por otro lado, nosotros vivimos en una zona en donde todavía hay memoria, por más que hay una ley del año 67 que yodó la sal y disminuyó esa cantidad de hipotiroidismo. Es una enfermedad relativamente frecuente en nuestra región. Bastante frecuente, predomina en las mujeres. Hasta 8 de cada 10 de los que tienen enfermedad de la tiroides son mujeres. Y tiene tratamiento, pero seguimos con alguna información vieja. Seguimos más con mitos y leyendas que con una medicina moderna. Entonces, una enfermedad frecuente que puede tratarse, que los métodos diagnósticos han evolucionado mucho y que, sin embargo, se le presta poca atención. Pero comencemos por explicarle a la gente, doctor Herrera, ¿dónde están las tiroides? ¿Qué es lo que son las tiroides? La glándula tiroides es una glándula que está en la región anterior del cuello, justo por encima o por delante del cartílago tiroides, y que fabrica justamente hormonas que nosotros llamamos T3 y T4, que son las hormonas tiroideas que tienen mucho que ver con el desarrollo neurológico intrauterino, que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento, a tal punto que, por ejemplo, en los niños el hipotiroidismo frena el crecimiento, y que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es el metabolismo en general. Todas las células de nuestro organismo tienen un receptor para hormonas tiroides, quiere decir que en todos los órganos ejerce algún efecto. Y cuando hay un déficit, hay un problema en todos lados. Pues el caso Messi, por ejemplo, habría sido un problema de tiroides. No, porque lo trataron y lo superó. Sí, bueno, el caso Messi es un síndrome genético raro, con déficit de hormona de crecimiento, pero eso es otra hormona. Otra hormona. Bueno, ya sabemos dónde está ubicada. ¿Sí? Sigamos entonces, ¿qué tipo de problemas se pueden presentar con las tiroides? Con la tiroides podemos tener en general 3 tipos de problemas: o funciona mucho, o funciona poco, o aparecen lo que llamamos nódulos, bultos. Cuando funciona poco, se dice que tenemos hipotiroidismo, y es el trastorno funcional más frecuente, que es el que se refería el doctor Alcalá hace un ratito, muchas veces asociado a déficit de yodo en el mundo. Es probablemente la causa más frecuente. En nuestro país hemos superado parcialmente ese problema. Cuando hay cuando fabrica mucha hormona tiroidea la glándula, tenemos el hipertiroidismo, es decir, cuando hay exceso de fabricación de hormonas tiroideas. Y bueno, y los nódulos, que es una cosa que asusta mucho a la gente, fundamentalmente cuando se los encuentra, a lo mejor el cardiólogo que le manda a hacer una ecografía de carótidas, y la tiroides está ahí al lado, ¿no? Claro. Vamos a ver uno de los testimonios, el segundo, en un caso de hipotiroidismo, como una chica mexicana explica cuáles son los síntomas que ella sintió. Veamos. Mis primeros síntomas fueron que se me caía muchísimo el cabello, pero no como normal que dices, ay, se me cae mucho el cabello. No, esto sí era que se te caía. Le hacía así a mi cabello y veía, miren, veía yo así como un buen de cabellitos que se caían en la regadera. Yo tapaba la regadera de tanto cabello que se me caía cuando me bañaba. Las uñas se me rompían, y ya que llegué a los 17 años, mis uñas se rompían
con nada, o sea, eran como una hoja de papel, así de gruesas eran, y con tantito que les moviera se rompían y no me podían crecer las uñas. Con las uñas de los pies no me pasó eso, las uñas de mis pies son como súper sanas y gruesas y bonitas, pero con las de las manos fue muy notoria la diferencia para mí, porque antes no era así. Lo más notorio y más frustrante era que me quedaba dormida. Mucha gente me decía que era muy floja, me decía que tenía que dormir mejor, que no me importaba la escuela, y no, la verdad es que no era eso, la verdad es que estaba enferma. Cuando tienes hipotiroidismo, lo más seguro es que te duermes y cuando te despiertas sigues cansado o estás más cansado todavía. Así más o menos lo que explica como síntoma. Sí, básicamente sí, la presencia de sequedad de piel, uñas quebradizas, caída de cabello, tendencia al sobrepeso leve, somnolencia, falta de ganas de hacer las cosas. En realidad son síntomas, nosotros los llamamos inespecíficos. Es decir, si uno toma esta lista de síntomas y sale a la Plaza 25 de Mayo y le pregunta a la gente, va a tildar, claro, mucha gente tiene, y hay que saber interpretarlos en el contexto. Pero sí, básicamente el cuadro clínico de hipotiroidismo. Claro, pero si alguien llega con estos síntomas, ¿cómo determina que tiene hipotiroidismo? Hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis. Sí, hay que hacer un análisis. El diagnóstico de hipotiroidismo es por laboratorio. Creo que TSH. Claro, habitualmente se pide la TSH. Nosotros habitualmente pedimos TSH, lo llamamos de screening o de cribaje, es decir, cuando hace un ratito el doctor decía que era una patología muy frecuente. Tan frecuente es que muchas sociedades sugieren el estudio poblacional para detectarlo antes de que aparezcan todos estos síntomas. Entonces la TSH sirve para el diagnóstico, habitualmente una TSH elevada, tirotrofina es el nombre de la hormona, hace diagnóstico de hipotiroidismo. ¿A los bebés se le hace cuando nacen también? ¿Una de las pesquisas que hay? Sí, una de las pesquisas neonatales, aparte es el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita y Usted sabe lo que yo escuché siempre de gente medianamente gordita que dice, no, yo tengo un problema de tiroides y por eso estoy gordo, tomo agua y engordo. ¿Esto puede ser así o no? El hipotiroidismo suele, cuando está avanzado, un hipotiroidismo severo, provoca retención de líquido y aumento de peso. Los hipotiroidismos más frecuentes son los leves y en los leves eso está bastante discutido. En general no es tanto, si alguien viene a consultar porque tiene 20 kilos de más, no es porque esté hipotiroideo. Si alguien viene a consultar porque tiene 2 o 3 kilos de más, a lo mejor puede ser que esté hipotiroideo y vale la pena investigarlo. Sí. Es muy importante que no son muchas las enfermedades en donde se propone buscar pacientes de manera rutinaria, son bastante pocas. 5% de los sanjuaninos se estima que tienen hipotiroidismo, de los 700.000 son muchos, y 1% tiene hiper. Por eso habría que ver en nuestra sociedad, pero en la mayoría recomiendan que los mayores de 35 se midan, al menos una vez cada 5 años. Particularmente las mujeres mayores de 50, los mayores de 65, y hay muchos que están mal rotulados. Cuando alguien estamos suponiendo que tiene depresión, deterioro cognitivo, cuando suponemos que no escucha bien o tiene un colesterol alto que no responde a la dieta, pensemos en la tiroides. Entonces hay un grupo grande y por eso es difícil saber cuántos sanjuaninos tienen problemas de tiroides, porque puede permanecer silenciosa, afectando la calidad de vida durante bastante tiempo. Entonces, por eso se justifica detectarlos de manera sistemática, aunque no tengan síntomas. ¿Hay mucho autodiagnóstico también en esto? De gente que cree que tiene... Hay mucha gente que viene al consultorio pensando que puede tener, pero bueno, está del lado del médico hacer los estudios y decirle si sí o si no, porque a veces vienen con el deseo de tener un problema de tiroides para que una pastilla le ayude a bajar de peso
y eso no es así. Yo creo que es muy importante lo que decía el doctor Alcalá recién con respecto a la búsqueda de la enfermedad. El hipotiroidismo es muy frecuente y hay que buscarlo. Y fundamentalmente yo diría, agregaría lo que tú dijiste, que todas las mujeres embarazadas durante las primeras semanas de embarazo se busque el hipotiroidismo, porque es muy importante que la tiroides esté bien controlada en las primeras semanas de embarazo. Si decimos que por el hipotiroidismo se puede engordar un poco, por el hipertiroidismo al revés, ¿serán todos flacos o no? Habitualmente. Ahí sí el hipertiroidismo genera un estado que nosotros llamamos catabólico, es decir, de gran consumo de energía, y el paciente tiende a bajar de peso a pesar de comer mucho. Que buenísimo, ¿no? Pero bueno, el deterioro que genera eso sobre el resto del organismo es muy importante, así que eso es muy malo. Dejemos de lado los nódulos, que lo vamos a tratar después, pero hipo o hipertiroidismo, ¿son enfermedades graves o hay que ocuparse pero no es tan grave? A ver, las consecuencias de un hipotiroidismo sin tratar por mucho tiempo puede generar, el doctor acaba de decir, alteraciones, por ejemplo, del colesterol. ¿Y qué va de la mano de la alteración del colesterol? La enfermedad cardiovascular. O sea que a la larga un hipotiroidismo no tratado puede ser responsable de un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular a través de las alteraciones que provoca sobre el colesterol. El hipertiroidismo es algo más, digamos, más agudo, más problemático. En general el paciente se siente muy mal y puede desencadenar arritmias, el paciente con mucha taquicardia, que baja mucho de peso, las alteraciones en los ojos, que son los ojos saltones, transpira, tiembla, o sea, es un síntoma mucho más severo y bueno, y el paciente ahí generalmente no se deja estar. En el hipotiroidismo a veces, como los síntomas pueden ser más leves, pasan. La forma de medicarse, bueno, es con la levotiroxina o T4. ¿Por qué es tan difícil muchas veces dar el punto exacto de cuánto es lo que tiene que tomar de medicamento? Hay gente que empieza a tomar y le van cambiando la dosis, va aumentando, disminuyendo. Bueno, normalmente hay uno calcula la dosis en base a la cantidad de microgramos por kilo, pero eso lo tiene que chequear más o menos unos 45-60 días después para ver si eso está bien. A partir de que se normalizó la TSH, vienen los controles anuales. Y los controles anuales se hacen porque no siempre hace falta la misma dosis. Normalmente nosotros tenemos un sistema muy aceitado que dice cuánta cantidad de hormona tiene que fabricar la glándula. Y eso dista lejos de tomar una dosis igual todos los días. Entonces, como no es necesario medirnos las hormonas tiroideas toda la semana, por lo menos una vez por año hay que hacerlo. Y hay situaciones, y esto creo que es importante que se sepa, porque como el hipotiroidismo es muy frecuente en las mujeres, un mensaje importante es decir, si una mujer se embaraza, que no deje de tomar la hormona tiroidea. Generalmente durante el embarazo hace falta aumentar la dosis, pero nunca suspenderla. Yo le digo a veces a mis pacientes hipotiroideas, le digo, bueno, cuando se embarace, avíseme a mí primero antes de que su marido, y bueno, medio en broma, pero para decirle la importancia de que no abandone la medicación y que se controle. ¿Qué pasa en el caso de que cuando se detecta en un niño puede tener consecuencias peores que en un adulto? Dependiendo del momento en que se detecte, si se trata en forma inmediata, no, es decir, la búsqueda de hipotiroidismo congénito, si se trata tempranamente, habitualmente no trae problemas serios en la vida posterior. Si uno dilata el tratamiento, por supuesto que sí. Problemas graves, sí. Cretinismo, sí, exactamente, exactamente. Deterioro intelectual severo, baja talla, chicos que no crecen. Sí. ¿La medicación tiene contraindicaciones? Importantes, digamos, no algún caso. Usada en dosis adecuadas, no. Ahora, si uno
La toma en dosis excesiva puede traer problemas cardiológicos, puede traer problemas óseos, pero tenemos que usarla durante tiempo prolongado y en dosis excesiva. Nos estamos refiriendo a la levotiroxina, ¿no es cierto?, a la medicación para el hipotiroidismo. En dosis adecuadas no, es un tratamiento de sustitución, es decir, le doy al paciente lo que en realidad tendría que fabricar. El doctor Alcalá decía que recién las mujeres antes de los 50 años tendrían que hacerse rutinariamente un examen. ¿Esto significa, tiene que ver con la edad también esta enfermedad? A más edad, más fallas de la tiroides, pero también los que tienen antecedentes familiares. Este es uno de los casos en donde es útil buscar de manera rutinaria a los que tienen un familiar cercano con una enfermedad tiroidea, porque por el mecanismo hay un componente genético. Entonces, para la tiroides tampoco hay día. Parece que depende de la capacidad del lobby. Hay algunas enfermedades que tienen un día específico, un color en un edificio público. Sí, la tiroides no le he visto todavía ninguno. Con la cantidad de pacientes que existen, y se le atribuye a la medicación síntomas que no produce. Que esa es otra característica latina. Le tenemos más miedo a los tratamientos que a las enfermedades. Entonces, si es el sustituto de algo que mi cuerpo fabrica, que me falta, si es humano lo que me están dando, lo más probable es que lo tolere bien. Y nosotros somos más capaces de tolerar un choripán que un fármaco. Sí. Entonces ahora, con la disminución de la cobertura para fármacos, se ha hecho un estudio muy reciente en donde el remedio de la tiroides es uno de los que están dejando de comprar. Cuando se lo cubrían al 100% lo compraba, ahora que no le cubren el 100% lo están dejando de tomar, y eso va a ser complicado. Entonces, si tengo familiares, si los síntomas, echemos la culpa de 4 kilos si quieren a la tiroides. Más de eso es la glándula salival la que funciona mal. Pero hay muchos sanjuaninos sin diagnóstico, no van a festejar su día, y yo creo que también en algunas enfermedades como esta tenemos que tomar nosotros la responsabilidad. Si nunca me hice un control, si tengo algunos síntomas que podrían ser, yo no estoy en contra de que la gente busque información si la busca en algunos lugares confiables. Busquemos en portales de ministerios de salud, busquemos en instituciones científicas serias, porque también hay gente vendiendo hormona tiroidea para bajar de peso en personas que no tienen enfermedad. Y eso también hay que decirlo, es complicado. En España hubo un gran debate por este tema, ¿no? El mal uso de algunos fármacos, de pseudomédicos que van rotando de provincia en provincia, cuando los descubren cambian de provincia. Total, este es un país grande. El otro día nos comentaban el caso de un médico que ha hecho adelgazar mucho a un jugador de vóley, pero ha adelgazado 40 kilos en 3 meses. Eso tarde o temprano algún problema puede llegar a tener, ¿no? Yo creo que depende de qué método usó, ¿no es cierto? Porque hay gente que que si viene consumiendo, qué sé yo, por decir 10.000 calorías y de repente baja a consumir 2.000 o 3.000, probablemente baje rápido del peso, y eso en general no le va a traer un problema. Ahora, cuando uno utiliza fármacos para inducir un descenso de peso, ahí está el problema. Ahí está. Ya sea hormona tiroidea o cualquiera de los otros fármacos que forman parte de esas polipil, esas polipastillas con un montón de porquerías adentro que pueden generar. Y acá todavía no tenemos tanto, pero en Estados Unidos mismo uno ve que las vitaminas están en todos lados, ¿no? Pareciera que ya el cuerpo humano no necesita de vegetales ni nada, todo es una píldora. Creo que... Sí, yo particularmente creo que una alimentación sana es completa, salvo algunas cosas muy puntuales. Hoy estamos viendo déficit de vitamina D y a lo mejor habría que chequear y reemplazar un poco de vitamina D. Estamos viendo que las dietas en general son pobres en calcio y eso es un problema para las mujeres posmenopáusicas. Bueno, salvo cosas puntuales, una dieta sana es una dieta que debería aportar todo lo que el organismo necesita. Han fracasado innumerables estudios con vitaminas para retrasar el envejecimiento, para evitar infartos, han fracasado de manera estruendosa. Ayer, precisamente, estaba cenando con mi mujer y le digo, mira, esto lo tiene que ver Alcalá. Hay una pildorita que les recetan para el corazón. Soluciona todos los problemas. Le digo, Alcalá se queda sin trabajo con esta pildorita. Lo daban en televisión, ¿no? Y sin
receta médica, o sea que son estos medicamentos que salen que no es necesaria no lo cubre la obra social, son y eso baratos. también es parte del atractivo comercial. Venta libre. Venta libre. Sí, la salud es un tema bastante serio como para dejarla en manos de improvisado. ¿Sí? Y, O de negociante. por eso, entonces, en algunos lugares hay varios países que están tomando medidas, una cosa es la censura y otra cosa es permitir el engaño. Claro. Los cowboys ya vendían el elixir de la juventud, Sí, sí. y bueno, se siguen vendiendo en el siglo XXI. ¿Por qué la tiroides produce sueño o produce cansancio, que es el testimonio que daba recién? El mal funcionamiento Es decir, de la tiroides. la hormona tiroidea tiene receptores, como decía recién, en todo el organismo y en el sistema nervioso central también. Y el déficit de hormona tiroidea es como que la hormona tiroidea es un combustible. O sea, el cerebro funciona con azúcar, por supuesto, pero muchas de las acciones del funcionamiento cerebral dependen de las hormonas tiroideas y probablemente ese sea el mecanismo por el cual la falta de hormona tiroidea provoca sueño, cansancio. Ahora, ¿cómo está cada cosa tan ligada una con otra, no? Hacer que todo un sistema funcione como debe funcionar, ¿no? Y cuando Se ha empiezan venido los desequilibrios, desarrollando, todo, es un diseño que está probado en millones de años. millones de años, ¿no? Y no es tan fácil que pierda el equilibrio. Yo creo que por eso los falsos profetas duran tanto tiempo. Y se defiende. Claro. Y se defiende cuando hay cambio, cuando uno quiere inducir un cambio en el Es equilibrio, se defiende. Acá vinieron pseudomédicos peruanos que hacían tratamiento hormonal y cambiaron, le arruinaron la vida a mucha gente, ¿no? Por eso está sí. mejorando, pero hace falta que las sociedades científicas se involucren y los gobiernos también, porque este tema necesita control. Es un tema de salud pública. Sí, necesita control. Esa publicidad indiscriminada que sale en televisión, que con una gotita de patalgina podemos comernos un lechón entero, está puesto y es atractivo. Sí, quizá hay una escuela que confía en el criterio del consumidor. Sí, sí. Y esa es la parte de la libertad, que tiene derecho a elegir. Pero me parece que el engaño es otra cosa. Cuando el producto que venden, salgamos de la salud, me dice que es mejor que mi automóvil me va a llevar al trabajo todos los días con agua de la canilla, eso es un engaño. Entonces en salud es bastante frecuente y la gente tiene un problema. Le gustan los milagros. Los milagros. ¿Y sí? Sobre todo a la hora del entierro. Yo quería escuchar una entrevista que le hizo la CNN a un médico argentino a raíz de un falso diagnóstico a la entonces presidenta de la Nación. Escuchemos. La pregunta es, ¿por qué se dispararon las sospechas de una presunta manipulación de diagnóstico? ¿De dónde salió eso? Yo creo que esa pregunta es imposible de responder. Yo creo que acá tenemos que hablar desde lo médico y esta es una situación que puede ocurrir en un bajo porcentaje. Lamentablemente, y por suerte finalmente para ella, ocurrió en este caso, en donde el diagnóstico finalmente resultó ser benigno. Por lo tanto, este falso positivo que está dentro de las estadísticas no solamente nacionales, sino internacionales, y en algunas publicaciones que alcanzan hasta el 7% de la población de pacientes con punciones aspirativas, es una situación que puede ocurrir, o sea que ocurrió en este caso, y bueno, a partir de esto, obviamente que se pudieron generar toda esta situación, más sobre todo en una situación que ocurre en la presidenta de la Nación. ¿Lo de falso positivo es una presunción o es una condición, digamos, que ya se puede... O sea, el lenguaje claro, cuando ustedes hablan de falso positivo, ¿qué significa? Que hasta que uno no opera o entra en el cuerpo del paciente no se sabe realmente qué está pasando, ¿cierto? No, en realidad falso positivo significa que yo voy a decir que mi paciente tiene un cáncer de tiroides y finalmente después me voy a dar cuenta que tenía una patología benigna. Esa situación que algunos pueden interpretar como error de interpretación del citólogo puede darse por varias causas. Esto puede ser porque justamente el lugar en donde se tomó la muestra había células que tenían algunas características que podían hacer confundir con un carcinoma papilar, o por el otro lado porque no había experiencia suficiente con el citólogo. Cualquiera de esas dos situaciones puede llevar al diagnóstico de un falso positivo, es decir, un diagnóstico de cáncer cuando no era un cáncer. Doctor, y usted dice que por lo menos en el 7% de los casos esto puede ocurrir, o sea, es más común de lo que pensamos habitualmente los que no sabemos de medicina. Esto es así, o sea, obviamente que la probabilidad de que ocurra no es muy elevada y las estadísticas varían en distintos estudios internacionales y poblacionales que pueden oscilar entre un 2% hasta un 7.7%.
¿Y usted cree que el gobierno argentino haga público algún boletín sobre la salud de la presidenta en las próximas horas? ¿O es que no hay más nada que decir de momento? Yo creo que no hay más nada que decir de momento. Es una paciente que ha sufrido una tiroidectomía total, se sacó la glándula de manera completa y luego de esto comienza el reemplazo con hormona y por lo tanto, en realidad, el paciente dentro de los primeros 10 días está listo para volver a su actividad cotidiana. Bueno, yo creo que en ese 2% a 7% está bien, pero ahí están, dentro de la estadística, a lo mejor un médico que está en Valle Fértil o está en Barrial, en cualquier lugar alejado de todas, pero al lado de una presidenta equivocarse un diagnóstico, estiparle la tiroides no es tan sencillo, ¿no? Mire, los falsos positivos los vemos. Sí. Son poco frecuentes. Yo diría que 7% me parece mucho, pero los vemos. Vemos un poquito más de falsos negativos, es decir, la inversa, es decir, la punción dijo que era benigno y terminó que no fue benigno. De cualquier manera, hay que acordarse que esto no es una biopsia en donde se saca tejido, se sacan células y que se analizan. Y cuando uno hace el informe puede decir que es positivo, hay una graduación, una escala que no viene al caso, que es positivo o que es sospechoso. El sospechoso significa que tiene 70% de probabilidades de confirmarse, pero un 30% de que no. Claro. Y el positivo no es 100%, es 90-10. Es decir, que haya pasado eso, el que estaba ahí era el doctor Pitoia, que es una de las personas que más sabe de cáncer en el país, de cáncer de tiroides. Así que creo que pudo haber pasado eso. Sí, es como el antígeno prostático, ¿no? También tiene una alta posibilidad de tiene más margen de error. Más margen pero no siempre las personas importantes, y menos todavía las que se creen importantes, reciben buena medicina. A veces hace falta un poco de tiempo, a veces hace falta que no haya un coro de gritones, a veces hace falta que no haya un marido o una esposa patotera para llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento. Bueno, estamos hablando de un presidente de un país. Bueno, ¿no? Los presidentes de los países quieren velocidad más que precisión. Bueno, no podés decir el presidente está en estudio. Lo que más se quería, me parece, era que no trascendiera mucho la noticia, porque para un presidente tener alguna enfermedad no es bueno. Eso es real. Yo me acuerdo cuando fue eso, que fue a fin de año, yo me estaba yendo de vacaciones, me llamaron de un medio, no me acuerdo ahora en estos momentos cuál, y yo dije, bueno, esperemos el resultado de la anatomía patológica, porque eso es el que va a dar el diagnóstico. La citología sugiere, con mayor o menor probabilidad, que se trata de tal cosa, pero aquí se habló de cáncer sin tener eso es la clave, la anatomía patológica. Ahora, ¿qué pasa una vez que se extirpa la tiroides? La pregunta es muy buena. Yo creo que en el tema del nódulo hay que dar un mensaje para la gente, porque cuando yo hice la residencia palpábamos la tiroides y entonces la incidencia de nódulo era del 4 al 5%. Ahora resulta que tenemos la ecografía de alta resolución y la prevalencia de nódulo de la tiroides es de 40 o 50%. Entonces, primer mensaje, 9 de cada 10 nódulos tiroideos son benignos. Entonces, lo primero, cuando uno encuentra un bulto, el paciente lo que dice, y será malo, bueno, tranquilícese porque 9 de cada 10 son benignos. Y en tiroides, el 95% se curan. O sea que, aunque termine siendo un cáncer de tiroides, lo normal es que la sobrevida se muera de cualquier cosa menos del cáncer de tiroides. La hormona la proporciona un medicamento, entonces. Se le saca la tiroides y dependiendo de las características del tumor, se le da o no se le da yodo. Hace un tiempo atrás le dábamos yodo a casi todos, hoy somos más selectivos. Hay muchos que no usamos yodo radioactivo. Y después sí, obviamente tienen que tomar la T4, la levotiroxina, porque no tienen tiroides, ¿no? Es decir, quedan con un hipotiroidismo postquirúrgico. ¿El ensanchamiento del cuello tiene algo que ver con las tiroides o puede tener múltiples causas? El cuello puede estar ensanchado por la tiroides, el bocio, puede estar ensanchado porque haya tejido adiposo o puede estar ensanchado por otra. No solamente hay
está la glándula tiroides en el cuello. Hay otras glándulas como las paratiroides, hay otros tejidos, pueden haber otras patologías que pueden dar ensanchamiento del cuello. ¿Cuál sería entonces lo que hay que hacer? Si uno puede sospechar de esto, tiene que ir al especialista. Sí. Y el especialista le mandará como primer medida análisis. Habitualmente hoy el estudio del nódulo requiere una ecografía. Eso es muy importante. Una ecografía hecha por alguien que sepa hacer ecografías de tiroides. Eso es muy importante. Porque en base a las características, tamaño y características del nódulo en la ecografía, uno va a decidir si lo va a punzar o no. Porque puede controlarlo sin punción. Y si tiene determinadas características o tamaño, lo punzará. Y dependiendo del resultado de la punción, decidirá si es quirúrgico o si hay que seguirlo. A veces se hace seguimiento ecográfico, se ve si cambian las características, si crece en el tiempo y puede seguirlo al principio y terminar operándolo después o el seguimiento. Precisamente justo hay un mensaje a través del Facebook de La Ventana que dice: buenas noches, quería preguntarle al doctor Herrera que tiene hipotiroidismo, 47 años, le hicieron una eco y una punción, le da resultado 3 indeterminado, le recomiendan operarse y sacarse las glándulas. ¿Dice hay otro tratamiento? A ver, el resultado 3, que es la clasificación de Bethesda, es de esas indeterminadas, como dice ahí. En Estados Unidos, cuando aparece esa Bethesda 3, se hace un panel genético para definir quién se opera y quién no se opera. Acá no tenemos eso todavía. Pero sería importante en Bethesda 3 ver las características ecográficas. Si las características ecográficas son sospechosas, quizás sea conveniente operarlo. Si las características ecográficas son benignas, quizás un control cercano. Bethesda 3, la probabilidad de que sea maligno está entre el 10 y el 15%. O sea, 10 de 100, ¿no? Sí. Y ese dato es importante. Así como la enfermedad benigna de la tiroides es bastante frecuente, la enfermedad maligna de la tiroides es tan poco frecuente que es el 1 al 2% de los cánceres. De todos los cánceres, solo el 1 a 2% son los de tiroides. Y a veces cuando uno no es primer mandatario, puede esperar unos meses. ¿Y en San Juan no cambia con respecto a la medición nacional? Y ahora que la sal se yodó, no. Ese es un mito también, que estamos en una zona de altísimo riesgo para la tiroides. En realidad es bastante parejo en todas las provincias. Cuando se sacó la ley, San Juan estuvo entre las provincias donde primero se aplicó. Se yoda la sal en el 67 y a partir del 68 fue obligatorio en San Juan. Y en el resto del país, después. Había una franja de provincias en donde no estaba, Cuyo solo. Pero ahora es un problema relativamente homogéneo en el país. Con respecto al problema del yodo, yo quisiera comentar simplemente esto. Hace 15 años atrás más o menos, puedo equivocarme, se hizo una medición de iyodurias, que es la forma de estudiar a la población. No sirve para estudios individuales, pero sí para poblaciones, en población escolar. Y las iyodurias de estudio dieron entre 100 a 120 microgramos, lo que habla de un déficit leve, muy leve. Creo que antes sí había algunas variantes de cáncer de tiroides que se daban con mayor frecuencia porque había un déficit más severo de yodo. Hoy por hoy no. Pero hay 200 millones de personas en el mundo que tienen deficiencia de yodo. Sí. Deficiencia de yodo. Sí. En las zonas fundamentalmente, esos están distribuidos fundamentalmente en las zonas del Nepal, India, en el norte, China. Esas son zonas con alto porcentaje poblacional de déficit de yodo. Yo no estoy diciendo de que, o sea, por ejemplo, creo que una población que debería recibir suplementos de yodo es las embarazadas, en donde los requerimientos de yodo en el embarazo son de más de 200 microgramos, y acá no llegamos a esa zona, pero estamos en un área marginal, lo que nosotros llamamos área marginal de yodo, estamos ahí. ¿El frío extremo puede causar algún problema con la tiroides? No, que yo sepa. Está bien. Al revés, la tiroides puede provocar frío, o sea que el paciente sienta mucho frío. El hipotiroideo, cuando es muy severo, puede tener hipotermia.
con un hipotiroidismo muy severo, casi llegando al coma hipotiroideo que puede llegar a pasar, sí. Una de las características es la hipotermia. Pero... En el bloque anterior veíamos que en el testimonio de la chica mexicana decía que las uñas de la mano eran requebradizas. ¿Eso tiene que ver con la circulación, problema de circulación o qué? Tiene que ver con lo mismo que tiene que ver con el desarrollo de proteico a nivel de tegumentos en general, cabello. Eso son todas faneras, cabello, piel, uñas. O sea, durante el hipotiroidismo la matriz proteica es inadecuada y entonces no cumple la función que tiene que cumplir. Por eso el cabello se cae. Espero que esto le sea útil a quien tenga el problema. Es la intención de este ciclo de charlas con destacados profesionales de nuestro medio. Muchas gracias, doctor Herrera. No, gracias, muchas gracias, doctor Alcalá.